Bueno, buenos días muchachos. Entonces aquí en el tema o en la actividad que les dejé la clase pasada íbamos a hablar de molaridad, molalidad y normalidad. En este caso entonces nos hablan de que la concentración molar de una disolución se denomina molaridad y se representa con una M mayúscula. Y se expresa con mol sobre litros. Entonces nos dicen que la fórmula, la mejor forma o la más abreviada es colocando, bueno, la M de molaridad sobre, en ese caso es M de moles, sobre el volumen de la sustancia o el elemento que se les dé de acuerdo a los problemas asignados. Entonces nos dan, para explicarles mejor eso, entonces les voy a dar un ejemplo o un ejercicio que dice, se disuelven 230 gramos de clor hídrico en agua suficiente para formar 1500 mililitros de solución. ¿Cuál es su concentración molar? Entonces la concentración molar, entonces nos entregan, para poder hallar la concentración molar, nos entregan en este caso que la masa molar es de 1 más 35,5 35,5 gramos sobre mol. Bueno, entonces nos están diciendo que debemos hallar su masa molecular. Lo que hacemos es sumar este 1 más 35,5 y nos va a dar 36,5. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar, ubicamos entonces esta fórmula, tenemos en cuenta siempre esta fórmula. Entonces nos dicen que tenemos, lo vamos a hacer por este lado, que por este lado lo hacemos ubicando los gramos o la masa, en este caso, que nos dan en el problema, y en el problema nos dan una masa de 230 gramos. Entonces cogemos ese 230 y lo vamos a dividir por lo dividimos por la concentración molar, que son 36,5. ¿La lavas y las echas por acá? ¿Me haces el favor? 36,5. Al realizar nosotras esta división, entonces recuerden que en este caso el resultado siempre se le debe de colocar gramos sobre el mol. ¿Listo? Y el resultado entonces nos viene dando 6,3 mol. ¿Listo? Entonces nos dicen que la molaridad, entonces ya teniendo nosotros haber hallado, ya después de haber hallado la masa molecular o la masa molar, nos están entonces pidiendo que debemos disolver esa sustancia en 1500 mililitros de la disolución. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la molaridad? Entonces, para hallar la molaridad, entonces ya utilizamos la siguiente fórmula, que era la siguiente fórmula de moles. Entonces, la M de molaridad de N sobre el volumen. Y al utilizar entonces esta fórmula, que debemos hacer, cogemos este 6,3, que es la masa molar, 6,3 mol, y esa lo que hacemos es dividirla sobre 1,5. No vamos a coger el 1500 mililitros, sino solamente cogemos el 1,5
de litros. Al dividirla, entonces nos da una solución de 4, perdón, de 4, nos da una solución de 4,2. Lo representamos entonces con la M mayúscula de molaridad. Listo. Cuando vemos, ya cuando pasamos entonces a lo que es la molaridad, entonces esta nos indica la cantidad de sustancia del soluto, en este caso el mol, entre la masa del solvente. En molaridad, entonces hablábamos de lo que eran en litros, que se representaban en litros o en mililitros, y en este caso la molaridad, entonces la representamos por masa, o sea, por kilogramos. Entonces, para la fórmula en este caso sería, para la molaridad, entonces sería N. Recuerden que siempre vamos a representarla siempre por la molaridad con la M minúscula. Entonces siempre en la fórmula va a ir la que uno siempre tiene que, o es la que uno tiene que hallar. Entonces colocamos M minúscula igual a N, que es el número de moles o el número de mol, sobre, en este caso sería la masa del solvente, que la masa del solvente se halla en kilogramos. Siempre se va a hallar en kilogramos. Entonces, la N nos representa que es la cantidad de sustancia del soluto que se expresa en mol, y la M que es la masa. Entonces en este caso aquí colocamos, espérenles, aquí vamos a colocar la completa, que viene siendo la masa del solvente, que ya sería en kilogramos. Entonces cuando nos hablan sobre de la M, entonces es la masa del solvente expresada en lo que es el kilogramo. Es para tener en cuenta esto. Entonces nos entregan un ejercicio. Entonces nos dicen que calcula la molaridad de una disolución que se expresa, de una disolución que se prepara mezclando 10 mililitros de etanol con 300 mililitros de agua. Entonces nos entregan unos datos que dice que la densidad del etanol son de 0,8 gramos sobre mililitros, y la densidad del agua que es de 1 gramo sobre mililitros. Entonces nos dice que para calcular la molaridad se necesita conocer la masa del soluto y luego expresarla en mol, y la masa del solvente se expresa en kilogramos. Como ambos son líquidos, la densidad nos permite conocer la masa de cada uno de ellos. Entonces para ello tenemos que coger, primero vamos a hallar la densidad. Entonces para esto utilizamos la siguiente fórmula, que es D igual, que es la D igual en masa sobre volumen.
sobre volumen. Entonces nos dicen que en este caso la pasamos de la siguiente manera, que es la molaridad, entonces representada con la M minúscula, molaridad igual a densidad por volumen. Entonces, para hallarlo en el etanol nos están diciendo que cojamos la molaridad, que es igual a 0,8 que es igual a 0,8 gramos sobre mililitros. ¿Listo? Por, en este caso, en el ejemplo nos habían dicho que tenía 10 mililitros de etanol, entonces colocamos por los 10 mililitros. ¿Listo? Y esto nos da igual que al multiplicar 0,8 gramos por 10 mililitros nos da un igual de 8. Tenemos, en este caso nos queda 8 gramos. No nos va a quedar 8 gramos sobre mililitro, porque lo que hacemos es cancelar los mililitros y nos queda entonces solamente 8,8, los 8 gramos. Entonces, para hallar, en este caso, la moralidad, ubicamos que en el etanol nos dan la siguiente ecuación, que serían 46 gramos sobre lo que es en ese caso el mol. ¿De dónde salen esos 46 gramos? Entonces estos 46 gramos salen de una ecuación que nos entregan de moralidad, que nos dicen que 2 por 12 más 6 por 1 más 16, y al realizar esta operación pues nos da 46 gramos sobre mol. Entonces tenemos que recuerden que la N nos representaba la cantidad de sustancias de mol del soluto. Entonces aquí utilizamos N igual a 8, a los 8 gramos que nos dio acá en este lado de mol, 8 gramos de etanol, que es el que estamos hallando, por un mol de, entonces, de el etanol, que el etanol es el que ubicamos aquí en la parte de arriba, de etanol sobre los 46 gramos de, en este caso son los 46 gramos de el mismo etanol. Al realizar esta operación nos da 0,17 mol, 17, mol del etanol. Entonces nos da 0,17 mol. 17 mol.
¿Listo? Entonces nos dicen que la masa de, entonces ya tenemos que hallar lo que es la masa del agua. Entonces para hallar la masa del agua nos quedaría 1 gramo, o sea, nos queda 1 gramo sobre mililitros por 300. Recuerden que 300 nos decían el problema que era los 300 mililitros de agua en los que tocaba realizar esta solución. Entonces los 300 mililitros. Bueno, que eso vendría siendo, en este caso vendría siendo M sobre N, que es la cantidad de sustancia, y M, que viene siendo entonces la masa del solvente. Entonces, ¿cuál viene siendo entonces en este caso N? Lo que son los 0,17 mol. Los 0,17 mol y el otro vendría siendo 0,3, que el 0,3 viene es cuando hacemos la operación de 1, o sea, de 1 por 300 nos da, en este caso 300, pero lo que hacemos es pasarlo a un número decimal y el número decimal nos quedaría en 0,3 y al realizar entonces esta división nos queda el 0,57, que sería el mol o la molaridad de la sustancia que nos pedían en el problema. ¿Listo? Esto en cuanto a lo que es la molaridad. Ahora, la normalidad. Cuando hablamos de normalidad, entonces, la normalidad es cuando se indica el número de equivalentes en gramos de soluto y se representan en un litro con 1 litro de solución. Entonces, sabemos que cuando se representa en 1 litro de solución quiere decir que son 1500 mililitros. Entonces, nos dan la siguiente fórmula que nos dice N. Recuerde que normalidad se representa con una N mayúscula, entonces aquí en este caso cuando nos entregan una N con una O pequeña minúscula es porque se refiere a número. EQ, cuando nos dice que es la EQ, G, quiere decir que es equivalente a gramos, o sea que es en gramos, igual, quedó feo, se los arreglo para que, listo. Bueno, entonces nos dice que es un equivalente a en este caso a gramos, y esto viene siendo un igual a masa esto viene siendo equivalente a lo que es masa de la sustancia, que la masa de la sustancia lo vamos a representar entonces con la G, que es la de gramos, que es el peso, sobre esta masa que da el peso equivale, eso es un peso equivalente. ¿Listo? Entonces nos da el peso equivalente. Entonces acá nos habla de lo que es el peso, en este caso el peso equivalente, que esta sería la fórmula. Entonces nos dice la fórmula de normalidad, que tenemos N igual a el número equivalente a gramos.
Entonces lo representamos entonces con la N, como ya lo hemos visto anteriormente, el número EQ equivalente a lo que es en gramos, por el volumen de la solución que la representamos con la L de litros. Entonces nos dicen que en un ejercicio o en un ejemplo nos dicen que haya la normalidad de una solución de hidróxido de magnesio que contiene 75 gramos de esa sustancia en 1.5 litros de la solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dicen que el peso equivalente, nos entregan que la masa molecular de el hidróxido de magnesio es igual a 58. Dice que entonces es igual a 58 gramos. ¿Sí? Con un peso equivalente de 58. Entonces el peso equivalente, cuando el peso equivalente, entonces lo que hacemos, este 58 lo vamos a dividir en 2 y nos da un resultado de, en este caso, de 29 gramos. ¿Listo? De 29 gramos. Y nos dice que debemos hallar el número de equivalente a gramos. Entonces nos entregan 75 gramos, que era lo que nos decía que tenía que contiene 75 gramos, que contiene la masa, o la sustancia. 75 gramos, que es la que contiene lo que nos daban en el ejercicio. 75 gramos sobre los 29, que fueron esos 29 para que fue los que hallamos en el peso equivalente. Entonces son sobre 29, 29 gramos, y al dividirlo, entonces esto al dividirlo nos da 2,59. 2,59 en este caso gramos. Entonces, cuando nos dicen que hallemos la normalidad teniendo en cuenta esta fórmula que está aquí al lado, que nos dice número equivalente a gramos sobre litros, entonces empezamos a coger entonces los resultados, o los resultados de los anteriores ejercicios. Entonces, el número equivalente a gramos es, en este caso, entonces colocamos la N igual a 59 gramos, que ese es el número equivalente a gramos sobre el 1.5, que era el que nos daban en el ejercicio, 1.5 litros. Y ya esto lo que hacemos es dividirlo, y al dividirlo entonces nos da la operación, entonces nos dio 1,72, que es la normalidad de la sustancia que nos pidieron hallar. ¿Listo? Eso en cuanto es al tema de normalidad. Bueno, chicos, esto era todo por el día de hoy, la explicación de molaridad y normalidad. Espero pues que el tema les haya quedado claro. Alguna duda pues me la hacen saber. Que tengan un feliz día.